Hola con todos, en este video voy a conversarles sobre el mínimo común múltiplo. Probablemente es una de las operaciones matemáticas que más hayan usado o escuchado en sus estudios de colegio. Y bueno, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Primero empezamos con una lista finita de números naturales y el mínimo común múltiplo de esta lista finita de números naturales es el común múltiplo a todos estos números de esa lista, pero que es el de menor valor de todos. Es decir, si lo analizan de forma un poco más detenida, si tienen una lista de números naturales finita, entonces hay infinitos números que son múltiplos de cada uno de estos números a la vez. Es infinita esa lista. Y pueden escribir esa lista en un papel. Entonces pueden tener 5, 10, 15 números ahí que se les ocurra poner en esa lista de múltiplos comunes. Pero el que nos interesa de esa lista es el mínimo de todos ellos. Es el mínimo de esa lista, el menor de todos. Justamente por eso se llama el mínimo común múltiplo, porque de esa lista de comunes múltiplos, de estos números naturales, solo nos interesa el menor de todos. Y por eso se llama el mínimo común múltiplo de esa lista de números naturales. ¿Y para qué nos sirve, no? El mínimo común múltiplo. Bueno, tiene varias aplicaciones en lo que son la suma y resta de fracciones, para entender bien cómo funciona eso. También sirve para hacer una multiplicación de radicales o de raíces enésimas de distinto índice. Pero eso vamos a ver más después. De todas maneras, el mínimo común múltiplo es una operación matemática que uno tiene que saberse sí o sí de memoria. Bueno, lo que más uno ha escuchado como estudiante del mínimo común múltiplo es como les dije antes, es en la suma de los números fraccionarios. Cuando quieren convertir a cada número de los denominadores de esa lista a un número que es el mínimo común múltiplo de todos esos denominadores. Sí, pero eso también vamos a conversar con más detalle cuando veamos los números fraccionarios, o en todo caso los números racionales, que son fracciones positivas y negativas, pero bueno, eso viene mucho después. Para obtener el mínimo común múltiplo se puede usar tres procedimientos, tal como sucedió con el máximo común divisor. Entonces, el primero es al tanteo, ¿no? El primer método es al tanteo, o por operaciones mentales, cuando es evidente, es bien rápido saber cuál es el mínimo común múltiplo. Ven dos números y enseguida es, dos o tres números y enseguida uno ve cuál es el mínimo común múltiplo. Ese es el primer método. El segundo método es encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales de 2 a 2, es decir, para los dos primeros encontramos el MCM. Después ese resultado con el siguiente número en la lista, encontramos el MCM. Después ese resultado con el siguiente en la lista y encontramos el MCM, y así hasta terminar la lista completa. Y el MCM resultante final es el MCM de toda la lista. Ese es el método de 2 a 2. El tercer método para encontrar el MCM, el mínimo común múltiplo, es por la descomposición en factores primos. ¿Cómo procedemos aquí? Entonces, para este método tenemos que descomponer en factores primos cada número natural de esa lista. Paso siguiente, escribimos todos los números primos que encontramos de esas descomposiciones y los elevamos a la potencia mayor que podamos encontrar ahí para ese número primo.
Entonces, el MCM sería la multiplicación de todas estas potencias primas elevados al mayor exponente encontrado. Ese sería el tercer procedimiento. Y bueno, eso es lo que puedo decirles sobre el mínimo común múltiplo. Esta información la pueden encontrar en el libro de la aritmética de Baldor, que es de los más usados para aprender este tema. Bien, entonces así concluye el video. Denle like al video, suscríbanse al canal, dejen un comentario y compartan en redes sociales con las personas que crean que más les pueda ser útil este tipo de videos. Hasta un próximo video.